Vamos a ver cómo se resuelve el cuadrado de un binomio. Un binomio es un polinomio que tiene dos términos. Recuerden que nosotros no podemos distribuir la potencia respecto ni de la suma ni de la resta. Es decir, acá si yo hago a al cuadrado más b al cuadrado es incorrecto, ya sea que haya un más o un menos. No podemos hacer eso. Tenemos dos opciones para trabajar acá. O hacemos a más b por a más b, que eso sería a más b al cuadrado, o aplicamos una formulita. La distributiva anda en todos los casos, se puede hacer, pero cuando en lugar de a yo tengo 3x cuadrado o 4x por a más 2b, un ejemplo, entonces se complica la distributiva. Es mucho más sencillo aplicar la fórmula. ¿Cuándo aplico la fórmula? ¿Y qué es lo que da como resultado? La fórmula se aplica llamando al primer término primero y al segundo término segundo. Recuerden que los signos más y menos separan los términos. Acá tengo uno, dos términos. Cuando aplico la regla, solo podemos aplicar la regla cuando el primero es positivo. Si no es positivo, no puedo aplicar la regla, ¿sí? Entonces, acá yo veo que A es positivo. Independientemente que acá haya un más o un menos, el A es positivo. El primero tiene que ser positivo y ahí aplican la reglita. Esto, cuando nosotros lo desarrollemos, nos va a dar un trinomio cuadrado perfecto. Sería el cuadrado del primero, es decir, a cuadrado, que es lo que tengo ahí, a cuadrado. Aquí vamos a poner más o menos según el signo que tenga nuestro binomio. Yo aquí tengo un signo más, así que más es el que se va a ubicar ahí. 2 por el primero por el segundo. Bien, entonces 2 por a por b, ese se ubica en el medio. Aquí más, siempre más. El cuadrado del segundo, que es el que se va a ubicar acá. Esa es la regla. Ahora, vamos a ver con este ejemplo. Tenemos que resolver esta ecuación donde tenemos x menos 3 al cuadrado igual a 4x. De vuelta voy a decir esto porque es muy importante. Yo acá no puedo poner x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Está mal. No se puede hacer eso. Vamos a aplicar el cuadrado de un binomio. Aquí tengo mi binomio y veo que el primero, que es x, es positivo. ¿Puedo aplicar la regla? Sí. Entonces vamos. Cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado, más o menos según el signo del binomio. Aquí tengo menos, así que menos es el que se va a ubicar ahí. 2 por el primero por el segundo, es decir, 2 por x por 3, el primero y el segundo. Eso se ubica ahí. Más, siempre más, lo ubicamos atrás del 3. El cuadrado del segundo, es decir, 3 al cuadrado, es decir, 9, y eso lo ubico acá. Toda esta ecuación, entonces, va a ser igual a esto. Ahí operé el 2 por 3. Y luego aplico uniformidad de la suma, sumando miembro a miembro menos 4x. Entonces, aquí queda 0 y acá menos 4x. Opero el menos 6 con el menos 4, entonces me queda x cuadrado menos 10x más 9. Bueno, ahora hay que aplicar Bhaskara, eso les queda de tarea. Recuerden que Bhaskara da la solución inmediata siempre y cuando yo lo tenga igualado a 0, ni menor ni mayor a 0. ¿Qué pasa en estos casos? Esta es una propiedad que está en todos los cuadernillos de ingresos a la universidad. Fíjense que acá yo tengo a más b cuadrado, que ya hicimos ese ejemplo, y tengo este otro que es menos a menos b al cuadrado. Cuando nosotros tenemos que los dos son negativos, esto es exactamente igual a esto, ¿sí? Una forma de probarlo es de esta forma. Menos a menos b al cuadrado es igual a menos a menos b por menos a menos b. Es multiplicar dos veces la base. Distributiva, operamos y me queda esto. Pero esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Nosotros ya lo hicimos en el primero, que sería esto. ¿Qué pasa aquí? El primero, que es menos x, no es positivo. Y el menos 4 tampoco es positivo. ¿Puedo aplicar la regla? No. Para aplicar la regla, el primero tiene que ser positivo, pero no es positivo. Pero como los dos son negativos, esto es exactamente igual a esto que está acá. Así que escribir esto
es lo mismo que escribir esto. Los hice a los dos positivos, por una regla, una propiedad que está aprobada. Ahora, ¿puedo aplicar la regla? Sí, el primero es positivo. Entonces, cuadrado del primero, más o menos según el signo del binomio, tenemos más, el 2 por el primero, por el segundo. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Hacer 2 por 4 por x es lo mismo que hacer 2 por x por 4, que sería el primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Operamos y me queda así. Y aquí el primero no es positivo, pero tampoco puedo hacer esto porque no son los dos negativos. Pero recuerden que si nosotros hacemos a más b, es lo mismo que hacer b más a, propiedad conmutativa en los reales. Si yo sumo 2 más 1, es lo mismo que sumar 1 más 2. Así que por propiedad conmutativa, escribir esto es lo mismo que esto. Ahora sí, el primero es positivo, aplico la regla. Cuadrado del primero, más o menos según el signo del binomio, tenemos el signo negativo, así que va acá menos. 2 por el primero por el segundo, más siempre más el cuadrado del segundo. Y así me queda esto que está acá, operando, ¿no? Bueno, lo que apliqué fue propiedad conmutativa de la suma. Veamos este otro caso. Ya es un poquito más complicado, pero es de las cosas que se van a topar hacia adelante ustedes en la materia. Tenemos x cuadrado menos 16x y todo al cuadrado. Entonces, tenemos un binomio, le voy a llamar primero, le voy a llamar segundo. Cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado, que es el primero, al cuadrado. Potencia de potencia, me queda x a la cuarta. Eso queda ahí. Más o menos según el signo del binomio. Tenemos un menos, así que ese se ubica ahí. 2 por el primero por el segundo. 2 por x cuadrado, que es el primero, por el segundo, que es 16x. Hacemos 2 por 16 y me queda 32. X cuadrado por x, como tengo la misma base, por propiedad de potencia, 2 más 1, 3. Así que este es 32x cubo. Más, siempre más, ya está, cuadrado del segundo. Y el segundo es 16x al cuadrado. Es decir, 16 cuadrado por x cuadrado. Aquí sí puedo distribuir la potencia porque tengo un producto. 16 multiplicado por x. Entonces me queda 16 cuadrado por x cuadrado. 16 al cuadrado es 256, así que eso se ubica ahí. Y ya hemos resuelto este cuadrado de binomio un poquito más complicado.